Tu radio 94.1 Latinoamericana FM. Ir en la plaza mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse, las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Buen día, buenos días, queridos compañeros. Ustedes saben que a mí me gusta contarles todo lo que nos pasa, cuando nos va bien, cuando nos va mal. Estoy contenta porque las cosas se van acomodando. Pero no quiero dejar nada librado al que me dijo, me dijeron, me parece, no. Quiero que sepan, por lo que decimos las madres, que lo sepan de mi boca. No tenemos más nada que ver con el Yumma. La universidad no es más de las madres. La universidad es macrista ahora. Así que yo les pido a los que se van a anotar o a inscribir creyendo que tiene ideología de las madres, que no lo hagan porque nada que ver con lo que las madres soñamos para esa universidad. Si nosotros ya estamos abriendo cursos en nuestra universidad, si ustedes quieren informarse en poco tiempo, ya vamos a tener, también voy a hablar con ustedes para contarles qué curso, de muy alto nivel. Pero por favor, no se confundan, no tenemos más nada que ver con el Yumma. Se cortó todo tipo de relación. Si ustedes ven trabajar a alguna persona ahí, es que algunas personas se confundieron y se fueron. Pero nosotros sabemos que muchos de los que van creen y confían en educarse con la ideología de las madres. No va a ser así. Es totalmente macrista, egoísta, con un pensamiento muy diferente al de las madres y al de los hijos de las madres. Así que no, como no me gusta que se engañen, hemos pasado momentos muy difíciles, estamos mejorando todo, no sabemos hasta cuándo, porque estos tipos vienen por todo y a las madres nos tienen mucha bronca. Pero bueno, la pelea es esa, ¿no? Por la dignidad, por el pensamiento. Y yo sé que ustedes nos quieren y nos respetan. Yo también los respeto. Las madres los respetamos muchísimo. Por eso nunca los vamos a engañar. No tenemos más nada que ver. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. Hijos del pueblo te oprime cadena y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro papel no romperás, torpe burgués, atrás, atrás.
Buenas noches a todos y a todas. Programa número 50 de Hijo del Pueblo. La voz de los estudiantes de las madres, ¿no? Así está dicho bien. Está muy bien dicho. Así es. Así es. Más que nunca, estudiantes de las madres. Estudiantes de las madres. Hoy tenemos, bueno, un programa especial. Vino un compañero especial, Adrián, de historia. Un gran compañero. Grande. Miguel. Buenas noches, compañeros. Y Jessy, que no está siempre así Cagando pedo. Cagando pedo, pero bien. Nuestra productora rigurosa. Buenas tardes para todos, buenas tardes, noches, buenas noches para todos. 50 programas y como dice el anuncio que subí hace un ratito para ir recordando de que estamos al aire, son 50 programas y un compañero, Guille, Willy, nos recomendó esta semana para el programa la canción de León Gieco, Malas Condiciones. Y bueno, como dice la canción, no fueron malas condiciones para estudiar, para confiar, para amar. Hoy tenemos malas condiciones en el Estado de Derecho, tenemos presos políticos, malas condiciones para los trabajadores, malas condiciones para las universidades. Entonces, si quieren les regalamos el tema Malas Condiciones. Primero vamos a presentar a Iván, nuestro tecladista, a Ali. Bien, gracias Ali siempre por servirnos esa bebida mágica. Espirituosa. Sí, cagarnos a pedo también. Y estamos en FM 94.1 Latinoamericana. Miguel, ¿querés dar los contactos? Bueno, estamos en Twitter, en @latino 94-1. En el Facebook nos encuentran en Latinoamericana Radio. En Telegram, Latinoamericana 94.1. Los mensajes y WhatsApp al 15 28 68 54 16 y al 15 28 27 50 12. Por internet, listen to my radio Latinoamericana 94.1 FM. Listen to me radio es bastante complicadito. Eso para la aplicación smartphone, Android, Windows y no sé qué más, ¿no? Y entras a la página de Hijos del Pueblo y le haces clic y accedes directamente a la Exactamente, como dice Jessy, no es tan complicado. Entramos desde para nada Facebook. complicado. Desde Facebook, desde las páginas Hijos del Pueblo. Exactamente. Ahora vamos a hacer una presentación de un evento acá en Madres y que arranca el 10 de noviembre. Daniel Levita, bueno, es a la gorra, es a beneficio de las madres. Volvimos para decir lo que no quieren que se diga. Viernes 10 de noviembre, 20 horas, Arte por las Madres. Show en vivo de Daniel De Vita. Caíto muestra Trazos Libres. Anita Zen y las Suricatas. Auditorio Juana Azurduy. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1580. Viernes 10 de noviembre, 20 horas. A la gorra, a beneficio de las madres. ¿Te lo vas a perder? Por la victoria, dale cheque, sobra guante. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
terror maldito. Crecí bajo las botas de la represión. Desde chico vi los tanques en las calles y diferentes gorras saludando del balcón. Fueron malas condiciones para estudiar. Fueron malas condiciones para confiar. Fueron malas condiciones para amar. Fueron malas condiciones, malas condiciones. Escuchen, nací bajo un terror maldito. Crecí bajo la violencia y la agresión. Desde chico escuché las bombas reventar en la madrugada y vi la sangre corriendo hasta el cordón. Pero malas condiciones para trabajar. Fueron malas condiciones para tocar. Puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe cuando no recordamos lo que nos pasa. Bueno, vamos a seguir con un tema que lo hemos tocado la semana pasada cuando recordábamos a Néstor Kirchner. Habíamos recordado también el No al ALCA, el encuentro de Mar del Plata, la cuarta cumbre de las Américas, donde, en palabras de Hugo Chávez, ahí se enterró al ALCA. Esta cumbre de Mar del Plata marcó un punto de inflexión importantísimo, porque el no al ALCA trascendió el no a un acuerdo de apertura indiscriminada de las economías latinoamericanas y caribeñas hacia el dominio norteamericano. El no al ALCA fue el no a un proyecto de inserción internacional que implicaba la subordinación a la gran potencia hegemónica en materia económica, y otra cosa, en materia militar, porque el dominio territorial, o sea, lo que se proponía ahí era la instalación de bases en América. Ya había bases en Paraguay, bases en Ecuador, en Colombia, que el proyecto de Colombia era el modelo hacia la región. En esta cuarta cumbre tendríamos que recordar una más anterior. Esta fue del 2005, el 4 de noviembre del 2005. En el año 2001, en Quebec, Canadá, un solitario Chávez, proponiendo el ingreso de Cuba a la cumbre esta de las Américas, que tenía que estar Cuba, en soledad empezó a abrir un camino que después empezó a coordinar con un Lula que estaba en posibilidades de acceder a la primera magistratura de la República do Brasil. También con Néstor Kirchner hubo una gran alianza. Que estos líderes, Néstor Kirchner, Lula y Chávez, comprendieron y compartieron la necesidad de dejar atrás un modelo neoliberal basado en la apertura indiscriminada, la desregulación,
la privatización y el endeudamiento, y sobre todo recuperar un rol activo para el Estado. En eso coincidían. Si nos paramos hoy en día a esta realidad económica de la Argentina y de América Latina, vemos de que apertura indiscriminada ya la tenemos, lo que implica cierre de fábricas y miles de puestos de trabajo perdidos. La desregulación lo tenemos ya en el precio de las naftas y de todo. La privatización, bueno, esperemos un poquito nomás que ya eso lo tienen en carpeta también. El endeudamiento por 100 años, 125.000 millones de dólares, la entrega de las reservas en oro a Inglaterra y el Estado que está desapareciendo paulatinamente. Sí, también, bueno, eso es la privatización de las reservas petroleras, cosa que ya en la época de los 90 hicieron lo imposible por no dejar nada en manos del Estado. Ellos decían, nada de lo que pueda ser privado deberá ser estatal, ¿no? Era su leitmotiv. Bueno, estos líderes proponían para cada uno de sus países y para la región y una integración regional a nivel de Latinoamérica, proponían trabajar en una democracia más participativa, más justa, equitativa, poniendo el acento en la recuperación del trabajo. En aquel momento, en las Naciones Unidas, Néstor Kirchner había denunciado el endeudamiento. El endeudamiento les fue y les dijo en el Fondo Monetario Internacional, ustedes le prestaron a un gobierno mal constituido, un gobierno de facto, una dictadura. Los hacía responsables de ese préstamo. El tema hoy en día, ¿a quién le vamos a reclamar? Si este gobierno fue elegido, ¿no? O sea que esa teoría caería sola por peso propio. Bueno, Argentina como país anfitrión de la cumbre propuso que el lema de la misma fuera crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática, argumentando que los países latinoamericanos percibían la necesidad de un cambio de paradigma económico y social. Eso era fundamental. Bueno, aquí en la mejor tradición del peronismo es crear trabajo, está en el centro del escenario económico y social, es fundamental. Trabajo y movilidad social. Lugar que había desaparecido durante los años 90. Años de desempleo y precarización laboral, hasta que llegamos al 2001. El 2001 que cayó una bomba atómica en Argentina. A ese lugar estaba seguro Néstor Kirchner que a ese lugar no quería volver. Volver a un modelo económico que en Argentina se derrumbó en aquellos años, dado a una apertura indiscriminada del comercio, como la que se aplicó en los 90, necesariamente supone la destrucción de miles de empresas y miles de puestos de trabajo, el autoendeudamiento, esto que está ocurriendo hoy. Si en estos 12 años de aquella cuarta cumbre de Mar del Plata, donde se enterró al ALCA, vemos cómo hemos retrocedido en el tiempo. Hemos retrocedido en la gobernabilidad, en la inclusión social, en el reparto equitativo, en la generación de trabajo. Hemos retrocedido en la soberanía política, la independencia económica. Vamos a escuchar por boca de uno de los partícipes que nos explicaba esto, Hugo Chávez. Era Néstor, un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el ALCA.
pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush, y nosotros éramos 3, 4, no pasábamos de 5, es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor apoyando allí, y yo. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura, 8 horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice: Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable, y vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le digo, cuenta conmigo. Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente, ¿eh? Todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice: cuando yo necesite que tú hables y hables y hables para cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije: trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra al presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Bien. Bueno, visto en perspectiva estos 12 años que han pasado, queda claro que el ALCA hubiera frustrado la creación del UNASUR, de la CELAC, como proyectos de unificación política y como vocación de integración latinoamericana. Hubo un frustrado intento de hacer el BANSUR, perdón. Asimismo, el Mercosur hubiera visto aún más dificultosa su ampliación y consolidación. No, al ALCA fue una decisión estratégica a favor de un proyecto de integración regional entre países en desarrollo que buscaban fortalecer la propia autonomía y la defensa de la soberanía nacional, así también como apostar al fortalecimiento de los vínculos y la cooperación entre los países del sur. Quienes se encargaron de frenar ese proyecto imperial fueron un puñado de presidentes, como ya lo dice Chávez, Kirchner, Lula da Silva, Tabaré Vázquez y Nicanor Duarte Frutos. La mayoría de ellos críticos, y también en algún momento dudaron algunos, ¿no? Tabaré y Nicanor, porque estos países eran más chicos y por lo tanto más volubles a hacer semejante osadía de decirle no al presidente de Estados Unidos en su presencia. Eso no se animó nadie jamás, ¿eh? Es algo totalmente inédito, insólito. Decía que ellos eran críticos a este sistema neoliberal y llegaron al poder con una serie de coincidencias, y decidieron acoplarse a esta idea del líder bolivariano Hugo Chávez, que fue el que aglutinó toda esta embestida contra el imperialismo. También, para ser justos, hay que recordar que los 90 fueron unos años de achatamiento, de entrega total del patrimonio en los países de Latinoamérica, que inesperadamente en la selva lacandona, el año 94, se levantan los zapatistas, dando origen a toda esta rebelión que empezó a suceder en Latinoamérica. Después el Caracazo en Venezuela en 1989, en la Argentina el 19 y 20 de diciembre del 2001. Eso fue lo que empezó a dar valor a los movimientos latinoamericanos que estaban ahí esperando el momento propicio, ¿no? Como el movimiento Sin Tierra en el Brasil también, Evo Morales con los cocaleros,
Todo esto estaba ahí en ciernes. Faltaba nomás una especie de grito y allá vamos. Vamos a tener la palabra de Néstor Kirchner, presidente del país anfitrión, el Mar del Plata. Vamos a la palabra de Néstor. Dar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. El lema que nos convoca nos hace percibir la necesidad y la presencia de nuevos paradigmas en la obtención de esos consensos para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige. No puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas con pretensiones universales, válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Por supuesto, la crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. No se trata de ideología, ni siquiera de política. Se trata de hechos y de resultados. Son los hechos los que indican que el mercado por sí solo no reduce los niveles de pobreza. Y son los hechos también los que prueban que un punto de crecimiento en un país con fuerte inequidad reduce la pobreza en menor magnitud que en otros con una distribución del ingreso más igualitaria. Los resultados de las recetas que criticamos son los que se vieron reflejados en la crisis argentina del 2001 y en la caída de varios gobiernos democráticos de la región, algunos de ellos transitando aún una preocupante inestabilidad institucional. Para el desarrollo que buscamos, nuestra pertenencia al Mercosur, como el mercado regional que nos es propio, y a la naciente comunidad sudamericana es primordial. Hemos asumido trascendentes desafíos que solo estaremos en condiciones de encarar con razonables posibilidades de éxito mediante la coordinación de posiciones y acciones. Por eso seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. En este sentido, respecto a nuestro continente, como hoy se lo decía el señor presidente de Estados Unidos, sigo creyendo que por las cuestiones de liderazgo en la región, su nación, su país, la nación de Estados Unidos tiene una responsabilidad ineludible y inexcusable para ayudar a ir dándole el lugar y la posición definitiva y final a este marco de asimetrías que tanta inestabilidad han traído a la región. Creo que su rol de primera potencia mundial es insoslayable. No se trata de un juicio de valor, sino de un dato de la realidad. Creemos que el ejercicio responsable de ese liderazgo en relación a la región debe considerar necesariamente que las políticas que se aplicaron no solo provocaron miseria, pobreza, en síntesis una gran tragedia social, sino que agregaron inestabilidad institucional regional que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos en medio de violentas reacciones populares, inestabilidad que aún transitan países hermanos.
nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Así que les agradezco profundamente vuestra presencia en esta cumbre. Para enfrentar la pobreza. Para tener una idea de esto, busquen en YouTube el video donde se puede ver la cara de orto que tiene el presidente de Estados Unidos. Nunca un presidente de Estados Unidos sufrió semejante humillación. Hoy con otros compañeros de trabajo recordábamos esto de la cumbre esta de Mar del Plata, y ellos habían ido, cada uno por su lado habían ido. Y yo les recordaba el momento en que justo cuando Néstor está hablando se produce una manifestación de un grupo de compañeros que siempre estaban, me parece a mí, no comprendiendo el momento político que se vivía, ¿no? Quebracho rompiendo vidriera, tirando molotov. Entonces estos compañeros que son de partidos de izquierda me decían, en ese momento había una clara intención, que era lo que se estaba viviendo en todo el mundo, de los globalifóbicos que ante cada presencia de presidente de Estados Unidos se procedía de esa manera. En todos lugares la pudrían, vamos a decir, con esto, ¿no? Y había represión, había violentas escenas. Lo que no nos dimos cuenta después, o no lo percibimos en ese momento, dicen estos compañeros, era de que quién era Néstor, porque para nosotros Néstor estaba recibiéndolo al señor imperial y no sabíamos que el desenlace que iba a tener esta cumbre. Y esto pasa muchas veces, estos compañeros de izquierda que a veces tienen una sola manera de proceder y no escuchar esto. Y la verdad es, sí, por un lado coincidimos, Néstor nos sorprendió a todos. Hay que acordarse también que Uruguay, ¿quién estaba? Tabaré Vázquez, del Frente Amplio. Estaba el problema de la papelera en ese entonces. Sí, ¿no? sí, ellos estaban dudando todavía, igual que Nicanor Duarte Frutos en Paraguay. Y estaba, o sea, la problemática esa de que quería Uruguay, o sea, aliarse con Estados Unidos, y después de un tiempo, por asunto de la papelera, se supo que estaba pidiendo ayuda militar a Estados Unidos por las dudas si los salvajes de Argentina, o sea, argentinos, porque no tienen como salvajes, invadieran, destruyeran la papelera. Una cosa que no se entendía en ese momento. O sea, fue realmente lo que pasó. O sea, confirmado, o sea, el rumor ese que fue verdad que pidió una ayuda militar por las dudas, ¿viste? Tabaré pidió ayuda militar, sí. Bochornoso, y más viniendo de un presidente de un partido de izquierda que siempre defendió la soberanía, ¿no? Pero bueno, lo fundamental fue de que la cumbre al ALCA, ahí se lo enterró al ALCA, como dijo Chávez, todos fueron con palas a enterrarlo, y el ALCA al carajo. Un día de lluvia tremendo. Sí. Estadio Mundialista de Mar del Plata repleto. Hablaba Chávez, 2 horas y pico habló. Sí. Estaban las madres ahí presentes también. Estaba Maradona. Realmente fue una comunión, una misa de ¿no? Escucharlo a Chávez, o sea, cómo ese ida y vuelta con la gente, con el pueblo, ¿no? O sea, multisectorial y desde la cultura también, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que valora, ¿no? Que es Fidel, Cristina, Evo, Lula, Chávez, ese diálogo y esa ida y vuelta con el pueblo. La otra vez en Crónica, cuando habla del presidente Macri, que dice 45 minutos duró el discurso más largo de Macri en lo que va de la presidencia. Y realmente es algo inédito. 45 minutos. Había que inscribirlo en el Guinness. Y 45 minutos de algo de memoria, porque ni él sabe lo que está hablando. Claro. Eso es lo que hay que tener. Lo que no tienen en cuenta la mayoría, o sea, una persona que
encabeza el país, que lidera un país, y no tiene esa fuerza, esa personalidad, o sea, da que dudar. ¿Por qué? Porque todas las mentiras que dice, y la gente que lo apoya, yo digo, o sea, ¿es cómplice de todo esto? Por supuesto que es cómplice. Es cómplice. El otro día le digo a unos compañeros de trabajo que se iban huyendo del centro de la ciudad, estamos a una cuadra de Plaza de Mayo, de que por ahora vienen los de Maldonado. Le digo, ustedes lo votaron, ustedes lo mataron a Maldonado y ahora huyen, no se soportan que venga la gente a protestar a Plaza de Mayo. Y te dicen, no, porque Cristina, pará Cristina, no, hoy es Macri y está toda la fuerza de Macri, el presidente es Macri, punto. No, pero Cristina, pero pasa esto, lo otro, la deuda, la reforma laboral, Maldonado, la represión de todos los días, las persecuciones policiales, judiciales, pero Cristina hay que meterla presa. Es la novela de Cristina. Exacto. La novela de Cristina que los tipos no paran de ver a los pastores de TN y leer la Biblia de Clarín. Sí. O sea, es terrible. Entre otras cosas, el presidente decía algo en contra de las universidades. Yo digo, hasta el país más pobre de la tierra creo que hace hincapié en que el estudio, el conocimiento, es lo que va a salvar a una nación. Este presidente habla de achicar presupuestos a las universidades como su leitmotiv. Ya lo había dicho en la campaña. ¿Para qué queremos tantas universidades? O sea, como que, digamos que lo que propone, y descaradamente, de que las universidades sean para las élites y no para el pueblo. De que solamente estudian aquellos que tienen un poder adquisitivo, un poder económico, y es para ellos, para formar las futuras clases dirigentes. El pueblo no tiene que estudiar, el pueblo tiene que trabajar y agachar el lomo, nada más. Eso es, digamos que el ciudadano común que escucha eso y no se revela ante eso, digo, no sé qué país cree que va a suceder de eso. O sea, lo que es el cronograma político, no educativo, hoy de Capital Federal, apunta a eso. Apunta a que, o sea, mi nena me dice, papá, me dicen en el colegio, comparar lo que fue Grecia, la democracia de Grecia, ¿no?, con la actual en la Argentina. Y yo le digo, bueno, o sea, ¿querés que comparemos? Antes se votaban los que tenían, o sea, los intelectuales o los que tenían un poder adquisitivo, o sea, eran de la elite, ¿no? Claro. Y acá es lo mismo. O sea, acá está el 40 y pico, o sea, que con el voto femenino, o sea, no había libertad de democracia, o sea, no había democracia plena, porque faltaba el voto de la mujer. 150 años de la oligarquía gobernando con dictadura, todo, o sea, ¿querés que comparemos? Decirle eso, decirle que antes Grecia, o sea, en Grecia votaba la elite. Antes acá, hace poco, votaba la elite. O sea, hoy por hoy está la elite, ¿no? El año que viene se van a cumplir 100 años de la reforma universitaria. Esa reforma universitaria en la que hasta ese momento estudiaban solamente las élites, ¿no? La universidad fue fundada para las élites. Esta reforma universitaria implicó una ampliación de derechos. Ya ahí empezó a ir el hijo del gringo, ¿no? La famosa obra de teatro de La Ferrer, Mi hijo el doctor, que se hacía realidad. Un país que tenía cierta capacidad de desarrollo económico, los hijos de los inmigrantes accedían por primera vez a la universidad y por ende a formar parte de una clase media, por más que su padre haya sido un obrero. Eso fue la reforma del 18, de la que se van a cumplir 100 años el año que viene. Después, en el gobierno de Perón, en los 50, ya se creó la Universidad Obrera Nacional, donde ya el obrero iba a estudiar a la universidad. Si eso era más que ampliación de derechos, era sostener el derecho mismo al estudio. Y la necesidad de tener técnicos
abrir escuelas técnicas, porque un país metalúrgico, un país que se soñaba metalúrgico, de metalurgia pesada, ¿no? Sí. Aviones, barcos, ¿no? Trenes. Y eso es lo que, o sea, el gobierno anterior lo que empezó a proponer fue eso, técnicos, necesitamos técnicos, o sea, la gente de afuera que vuelva de vuelta al país. Y tipo que te diga, vamos a exportar más, ¿qué vas a exportar? O sea, ni limones podemos exportar. ¿Qué vas a exportar? Se creó en el gobierno de Cristina el Ministerio de Ciencia y Técnica. Volvemos de vuelta al país. Y lanzamos satélites al espacio. ¿Y qué tenemos que exportar? Nada, o sea, tecnología. Claro, tecnología. Que eso está destruido. Volvemos al país del monocultivo, volvemos al país de los terratenientes, o sea, del ganado. ¿Y qué vamos a exportar? O sea, ¿qué podemos generar con los chicos o en las universidades si no hay fábrica, no hay nada? Entonces, digamos que a 12 años del ALCA, de aquello que significó un corte al neoliberalismo, hoy lo tenemos aquí con todo su poder destructivo instalado en el gobierno. Esta es la triste y cruel realidad. ¿Adri? Yo me acuerdo como un poco recordando el aire que se respiraba en aquella época. Me acuerdo en el año 2003 más o menos, vino un amigo a casa y me trajo el disco Tribalistas con Marisa Monti, ese disco de música brasilera que respiraba un aire, justamente como dice el título, o sea, un aire tribal, un aire comunitario, un aire colectivo, que se empezaba, en ese momento estaba apareciendo Lula, no me acuerdo si ya era presidente o ya estaba por serlo en cualquier momento, y se respiraba un aire fresco, así como de algo colectivo, que lo traigo a colación un poco por lo que comentaban ustedes sobre esto del modelo actual, que es un modelo, digamos, que le conviene a unos pocos. Por supuesto, el modelo no es la industria, porque la industria trae trabajo para el obrero, para la mayor cantidad de población posible, sino que es la exportación de materias primas, es la eterna batalla de nuestro país, que es la capacidad del suelo pampeano de producir una riqueza sideral como, qué sé yo, como en Arabia el petróleo, pero que eso es una riqueza que se la distribuyen entre 10 tipos nada más. Sí. Entonces son dos modelos, un modelo individualista para unos pocos, exclusivo, y un modelo abierto, colectivo. Esa es la disputa. El problema son los que no son esos 10 tipos que la disfrutan y que sin embargo lo apoyan. Lo que vos decías de la democracia que es de las élites, lamentablemente el PRO rompió con eso, porque es una democracia popular. Lo votó, lamentablemente lo votó la mayor parte de la población. Eso también tiene que ver con lo mismo que nos demuestran hoy, que mientras te arman un show mediático, judicial, y mientras vulneran el Estado de Derecho, apresando, o sea, metiendo en cana a presos políticos, hacen el desmantelamiento del Estado, ¿no? El vaciamiento del Estado en todas sus formas, ¿no? Y hacia todos, trabajadores, estudiantes, y lo mismo se repitió en la campaña. Ya ni siquiera en otros momentos como que la gente se despertaba cuando había programas como TVR que te ponían los archivos, te mostraban. Hoy a la gente no le importa, porque está claro de que hay una mayoría que desea volver a otras épocas. Yo no creo que sea desconocimiento. Creo que quieren escuchar una campana y creer esa campana. Totalmente. Y eso se ha devuelto en los votos, ¿no? Es consciente y es elegido conscientemente.
Eso por ahí es lo que más duele, porque estas políticas se han aplicado históricamente mediante el fraude en el siglo XIX, mediante golpes militares en el siglo XX, pero nunca en una democracia elegida. Yo siempre había tenido la sensación de que, a pesar de las proscripciones, a pesar de las dictaduras que vivió el país, a la hora de votar el pueblo siempre había votado lo mejor posible en cada momento, ya sea Frondizi en su momento, el peronismo estaba proscripto, quizás no había demasiadas alternativas, capaz que era lo mejor, y siempre tuve esa sensación. Esta vez ya ese concepto se cayó. O sea, las armas de dominio, o sea, cambiaron, o sea, las épocas. Cuando hay un gobierno popular, ¿qué pasa? Golpe de Estado, restauración, democracia de vuelta. Y es como una pausa, o sea, pausa y play. Pausa y play porque a ellos les sirve. O sea, sí, nos hacen creer de claro, que cíclicamente, cada 10 años, cada 12, tenemos que tener una debacle y que el sistema económico se cambie totalmente. Y nos hacen creer eso para que quedemos en esa soncera que hablaba Jauretche, ¿no? Convencidos de que no hay forma de cambiar eso, y hay formas de cambiar eso, sobre todo con un Estado empresario, que cuando volvamos a tener el poder político para gobernar, no seamos tan blandos, porque habría que haber tomado los medios, habría que haber metido preso a los jueces mafiosos, no pistoleros, como lo llama Cristina, que hoy están metiendo preso a nuestros propios compañeros. Entonces, sí, Miguel. Esos ciclos de los que vos hablás son ciclos de reconstrucción del capitalismo, de reparación del capitalismo. Claro. Nos dejan un país endeudado, entonces viene un gobierno popular, paga la deuda, genera trabajo y alivia el estallido social un tiempo. Uno se pregunta ahora, ¿para qué carajo desendeudamos la patria? Para que estos hijos de puta vengan y te la vuelvan a endeudar. Totalmente. Ahí está el punto, o sea... Gracias al desendeudamiento, porque si no hubiésemos sido, no hubiésemos tenido credibilidad y crediticia, claro. No nos hubiesen otorgado la cantidad de créditos que hemos tomado en estos últimos días y años, y en este proceso de casi 2 años. Y uno piensa, ¿no? O sea, ¿qué está pensando la gente? Ahí es el punto, o sea, clave del poder real, o sea, el cuarto poder que venía de atrás, en la época ya de Irigoyen, ¿no? Cabalgando, hasta llegar hoy a tener todo el poder, o sea, todo el verdadero poder en el sentido de manipular todo, o sea, manipular un país con los medios. Los tipos te derrocan, te suben, te bajan, te ponen, te matan y te eliminan. Y la gente compra, ahí está el punto. O sea, uno ve el ejemplo de Venezuela, ¿no? Cómo Chávez se metió con la gente, se metió en el barro, se metió en el pueblo y pudo concientizar a la masa popular, dándole conciencia popular. Hay un audio que está muy bueno que habla, o sea, de eso. ¿Acá qué pasó? Abriendo universidades, un gobierno que era, o sea, popular, ¿no? Que despertó una conciencia de lo que fue el pasado argentino para despertar, o sea, decir, bueno, joya, arrancamos de vuelta con más fuerza, somos la mayoría. Y en 12 años... Y ampliando derechos. Ampliando derechos. Y de un día para otro, en 2 años, desapareció. Retrocedemos otra vez creo que a los 90, pero peor todavía, a los 90, porque no teníamos una deuda a 100 años. Esto es algo inédito. O sea, nos endeudaron por una cantidad de años y le pagamos la deuda. Entonces, a estos tipos hay que endeudarlos por 100 años. Como para que no vuelvan a levantar cabeza, ¿no? Recordemos que la deuda que contrajo Rivadavia en 1826, de 1 millón de libras esterlinas, llegó acá a una cuarta parte y se terminó de pagar en 1947 en el gobierno de Perón. Pero, claro, 100 años. 120 años. Acá lo mismo, o sea, estamos con una deuda que la gente no la ve porque no la siente y seguimos con la novelita de Cristina. La novelita de hay que meter presa a la yegua. Ya está, loco, ya está. Ese es el problema. O sea, te meten preso sin juzgarte, una escena mediática, un show mediático, que nada, o sea, que eso, la enfermedad de la gente, los medios enfermando a la gente, ¿para qué? Para que el odio, no, yo digo, si votás con odio, ¿quién te va a gobernar? El odio.
Yo hoy vi en el subte algo que me dejó más triste de lo que venía, ¿no? Por un lado, entra un chico con una guitarra al subte, toca un par de canciones y los que aplaudimos en un vagón lleno fuimos 8 como mucho. O sea, la gente está como anestesiada, adormecida, autista, está hecho ¿no? Autista. A mí me pasó son zombies. el día que lo detuvieron, el día que estaban... El día de que nos enteramos, el viernes que nos enteramos de lo de me estoy Santiago confundiendo, Maldonado. estoy confundiendo los tantos. El día que... tenés razón. Ese de día- Santiago Maldonado. Yo regresé de provincia para capital y me encontré con una ciudad totalmente militarizada y la gente autista por la calle, ¿no? Como convencida de que está bien. Y bueno, es el reflejo también, es capital, 50% la votó a Carrió. Macarena contó ese viernes, acá, que una compañera entró al subte y gritó, Santiago Maldonado presente, y toda la gente al Quedó en unísono silencio. metió la cabeza como el ñandú. Si podían haber metido en el suelo del subte, lo hubieran hecho. Y ahí está la complicidad, esa es la complicidad. Uno, los que llegan al poder, los que tienen el poder es los que tienen el poder, los que tienen la plata, los que llegan no es el pueblo, sino representantes que tienen un nivel económico, o sea, muy alto. O sea, no es el pueblo que gobierna. Lula fue un tornero, Lula gobernó el pueblo, ¿no? Después todo lo que es, bueno, en Argentina siempre fue así. Darle el voto, darle esa cuota de poder a esta gente, es pensar bien lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque le estás dando un arma. Los tipos endulzaron, hipnotizaron con los medios, con lo que son las nuevas armas de adoctrinamiento. Inocularon el odio. Y eso, el odio, generando el odio, listo. Y al no estar informado, eso es lo que es profundo, muy profundo. ¿Hasta qué punto estos 12 años se pudo llegar a que la gente entienda? Que las madres, 40 años peleando, el único empuje fue el amor, 40 años de lucha, no, esa vieja chorra, 40 años, o sea, la mentira a 40 años no se sostiene. Y cuestionando eso. Eso es lo que es más profundo, lo que es el amor hacia la gente, hacia el pueblo, lo que la gente no entiende, porque esta gente, lo que son los medios, te enferman. Sí, es circular, es el analfabeto político y los medios concentrados, ¿no?, manipulando la información. Y cierra. Ahora vamos con un audio de Tatuí TV, del compañero de Juan de Venezuela, que habla más o menos de lo que es el pueblo, de lo que fue el pueblo venezolano y lo que fue el gran comandante Chávez. No hay más crítico que yo. Chávez, radical. La crítica, la autocrítica, eso no se lo podemos dejar a los canales de la oposición. No, nosotros, mira, el Correo del Orinoco, el Diario Vea, el otro Ciudad Caracas, deben tener páginas enteras dedicadas a la autocrítica. Que el pueblo tenga mecanismos, y que nosotros lo leamos. No le dejemos eso a canales de oposición que lo hacen de manera interesada para atacar al gobierno y siempre le dan la vuelta. La naturaleza burguesa es la prepotencia, complejo de superioridad, entonces ahí no cabe la autocrítica. No, yo soy perfecto. No, que autocrítica. Nosotros, en cambio, tenemos que ser humildes, tenemos que vestirnos de humildad, los revolucionarios, y ser, como decía el Che, profundamente autocrítico. No podemos ni ofendernos, ni sentirnos mal por los errores, por las cosas que no nos salen. No, hagamos la crítica nosotros mismos. Pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo. No, que eso le hace daño al proceso. No le hace daño, le hace bien al proceso. La crítica del pueblo, la autocrítica no le hace daño, le hace bien. Le hace bien. Ahora, hagámosla con lealtad al proceso, con lealtad a los principios, no imbuidos por dañar a alguien, porque ya entonces la cosa viene envenenada, ¿ves? No, vamos de manera ética, con moral, la autocrítica y la crítica. Y además tomando en cuenta aquello que está escrito, y es palabra de Dios, decimos los cristianos. Antes de criticar,
la paja en el ojo ajeno, mira la viga que a lo mejor, digo yo, tienes en el tuyo. A lo mejor cada quien tiene sus vigas, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calle y oír al pueblo, que el pueblo lo interpele a uno, lo regañe, lo agarre por la pechera, lo arrastre. Ven acá, Chávez, como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba, agarró por la pechera y me regañó. Y me dijo, cuando el golpe aquel de diciembre, después del golpe, vino el golpe petrolero, no había comida, no había pero ni hallaca, no había nada, la burguesía tratando de derrocar a Chávez por hambre, que el pueblo se alzara. Y la señora por aquí me agarró por la pechera y me dijo, ven acá, y me dijo, Chávez, mira, ahí estamos cocinando, será piedra, con las patas de mi cama. ¿Tú sabes qué madera es esa? Estaba ardiendo la leña, estaba cocinando con leña, no había gas, no había gasolina. Y entonces me dijo, estamos cocinando un arrocito, Chávez, para mi marido que está enfermo, no caminaba, y mis hijos, en la azotea de un rancho aquí. Y me dijo, mira, Chávez, yo podré tumbar mi rancho para que más comeremos piedra. Carajo, pero no te rindas, muchacho, me dijo esa vieja. Una mujer negra, sólida, grande, inmensa, gigante, una giganta. No te rindas. Y le dije, no me rendiré, que cómo voy a rendirme yo con ese reclamo del pueblo. Entonces uno tiene que salir, darle la cara al pueblo, a los reclamos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los estudiantes, y no refugiarse, ni darle la cara para acá o voltearse para otro lado. No, para poder gobernar en función de lo que el pueblo reclama. Tremendo. Aplanadora total. Chávez es lo que representa lo que es Latinoamérica, o sea, representa lo que es la patria grande, ¿no? Fue la vanguardia, ¿no? De todo ese proceso. Seguro. Socialista, con convicción, un tipo que sale, o sea, de la pobreza, ejército, y nada, bancando siempre a sus, o sea, a los que estaban con él, al lado de él, cuando cuando trató de cambiar las cosas en Venezuela, cayeron todos presos y él se hizo cargo de toda la movida, dijo, yo soy el responsable, y o sea, yo soy al que tiene que agarrar, y los compañeros, o sea, dejarlos en libertad, o sea, eso es un acto de grandeza. Es parecido a lo que pasó con Perón, ¿no? Justamente, me diste pie. Muchas veces los peronistas nos preguntamos, ¿cómo es que en América Latina no pudimos reproducir esta idea del peronismo? La idea de soberanía política, justicia social, independencia económica, ¿no? Y de golpe, en los años fines de los 90, aparece Chávez hablando de Perón. Y te citaba párrafos extensos de Perón, como dice, y reivindicándose el peronista. Y realmente también fue asombrosa la irrupción de Chávez, ¿no? Y permanentemente él, cuando en la cumbre de Mar del Plata inclusive, también vuelve a citar a Perón y realmente fue algo que también con Perón tenía ciertos paralelismos, ¿no? De haber forjado en el ejército una idea política, porque el ejército también bancó todo ese proceso político-social, y también, bueno, sosteniéndose en el pueblo, obviamente, para quién iba toda esa política. Y las similitudes que fue, o sea, el arresto de él, sí, sí, ¿no? Y salir del pueblo a la calle. Y el pueblo a liberarlo. Y una vez, o sea, sí, sí, el secuestro de él, los golpes que te hicieron, todo el imperio arriba, tratando de aplastar a Chávez, y el tipo ahí, con el pueblo. Muy épico. ¿Y por qué no? O sea, no pudieron, porque el pueblo salió a la calle. ¿Y por qué salió a la calle? Porque una persona que tiene esa lealtad, que la persona esta que tiene, va con la verdad y tiene, o sea, sabe a dónde apunta, sabe a dónde va, y el pueblo lo sigue, no puede fallar. Había o sea, solo la muerte lo pudo la muerte.
Bueno, nosotros ya estábamos concluyendo este bloque de historia que se hizo extenso. Realmente y jugoso. Porque Programa de historia. Programa de historia. Sin proponérnoslo, hicimos una extensión de esta charla que realmente jugosa. Y bueno, nos invita a repensar el futuro. O sea, varias veces nos hemos caído en la historia, varias veces hemos vuelto, desde los albores de la Revolución de Mayo hemos sido derrotados muchas veces y hemos vuelto. Hemos sido bombardeados con otra, ¿no? Hemos recordado los movimientos de los caudillos, las montoneras, el rosismo, el alenismo, el irigoyenismo, el peronismo, el kirchnerismo, que sería quizás una síntesis de otras ideas, porque en este proceso del kirchnerismo también participaron otras fuerzas políticas que hace 50, 60, 70 años atrás era impensado, ¿no? Como decir, el Partido Comunista, ciertos partidos socialistas, que han apoyado ¿no? Y digamos, la próxima tendremos que seguir haciendo una síntesis de todas las ideas políticas a confluir. Yo espero que en aquella estén los trotskistas, que esta vez han fallado la cita, ¿no? Bueno, es mi porque yo reivindico que los compañeros tienen una honestidad política, son leales, pero a veces mean fuera el tarro, nada más. Yo me voy con agradeciendo a todos los compañeros, programa número 50, con una palabra de Chávez, la autocrítica. Me voy con eso. Bien. La autocrítica no hace mal. La autocrítica es agarrar y decir al compañero también, nos estamos equivocando, te estás equivocando, me estoy equivocando, ¿cómo hacemos para cambiar? Eso, me voy con eso. Me quedo con rendirse jamás. Bien, y nada grande se puede hacer con la tristeza, decía el viejo Jauretche, y mastiquemos la tristeza y convirtámosla en lucha. Adri, las últimas palabras. No, bueno, una síntesis de todo lo que vienen diciendo ustedes, que me parece que está extraordinario. O sea, no rendirse, no perder las esperanzas, no perder la alegría y no perder la capacidad de unirnos, que después de todo es el objetivo, ¿no? Crear algo colectivo. Íbamos a hablar algo de la universidad, quedó pendiente eso, pero... Sí, los compañeros no llegaron. Para la próxima. Vamos a dejar esto para debate para el próximo programa, el día lunes tal vez. El viernes tomaremos esta idea. Estamos en la 94.1 FM Latinoamericana. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Alicia. Esto es Hijos del Pueblo. Esto fue Hijos del Pueblo. Esto fue Hijos e hijas del pueblo. Buen fin de semana. Muy bien. Horas y horas. Tal vez nunca me